Con el pergamino tembloroso en sus manos, Daniel, el profeta de una era, se vio sumido en visiones tan profundas y potentes que lo dejaban agotado por días, consumido por el peso de prever la trayectoria de imperios que aún estaban por surgir, así como el clímax de la historia humana. Sellar estas palabras hasta el desenlace final era su misión, marcada por una orden angelical que cruzaría milenios hasta ser completamente comprendida. Hoy, mientras el mundo enfrenta crisis simultáneas, las profecías finales de Daniel emergen de las sombras del tiempo con sorprendente claridad, ya no siendo enigmas sellados, sino señales brillantes que apuntan a eventos que la generación actual presenciará. Lo que hace que estas profecías sean notables no es solo su precisión al prever, con detalles impresionantes, los imperios de Persia, Grecia y Roma siglos antes de su aparición, sino también cómo sus elementos finales convergen exactamente en nuestros tiempos. La profecía de las 70 semanas de Daniel ilumina el futuro, mientras Daniel se sumía en los escritos de Jeremías referentes a los 70 años de cautiverio, ponderando cuánto tiempo quedaba hasta que su pueblo regresara a Jerusalén. Fue en ese momento que el ángel Gabriel trajo una revelación que trascendió el simple fin del exilio. Las 70 semanas babilónicas fueron dictadas sobre su pueblo y su ciudad santa, anunció Gabriel, con una voz casi de otro mundo. Desde el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el príncipe ungido, pasarían 7 semanas y 62 semanas, periodos no de 7 días, sino de 7 años, totalizando 490 años divididos en 3 segmentos distintos. El inicio de estas semanas se dio con el decreto de Artajerjes en 457 a.C., marcando el comienzo de las primeras 7 semanas, que contemplaron 49 años de reconstrucción de Jerusalén bajo Esdras y Nehemías. Las posteriores 62 semanas, o 434 años, se extendieron hasta la revelación del Mesías, culminando en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, exactamente en la última semana antes de su crucifixión. Sin embargo, es la 70ª semana, los últimos 7 años antes del reino mesiánico, la que aún está por cumplirse. Entre la 69ª y la 70ª semana hay una pausa histórica, un paréntesis en el que el Evangelio es llevado a todas las naciones. La cuestión de las pausas en esta profecía suscita dudas entre los escépticos, pero la clave está en el propio texto. Gabriel anunció que después de las 69 semanas, el Mesías sería cortado, pero no por sí mismo, exactamente como ocurrió en la crucifixión. Después de esto, el pueblo del príncipe que ha de venir destruiría la ciudad y el santuario, algo que se concretó cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 d.C. La 70ª semana, los últimos 7 años antes del reino mesiánico, aguarda su cumplimiento, siendo marcada por un pacto que el gobernante final hará con Israel, para luego romperlo en medio del período, desatando la gran tribulación. Daniel, sudando al vislumbrar esta visión intensificada, vio 4 bestias monstruosas, representaciones de imperios que emergen del mar agitado. La cuarta bestia, Roma, era aterradora, espantosa y extremadamente poderosa, con 10 cuernos en su cabeza. Daniel observó mientras un cuerno pequeño surgía, derribando 3 de los primeros cuernos, integrando algo alarmante: ojos humanos como los de un hombre y una boca que hablaba insolentemente. Esta figura haría guerra contra los santos, intentando cambiar tiempos y leyes, gobernando por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, significando 3 años y medio. El apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, expandió esta visión, revelando cómo este líder establecería un control total sobre la marca de la bestia o el número de su nombre. Durante milenios, tal control universal parecía inviable. Sin embargo, en los tiempos actuales, las condiciones para que un líder monitoree globalmente las transacciones económicas se han vuelto técnicamente posibles. Hoy, por primera vez en la historia, la infraestructura está en marcha. Monedas digitales controladas por gobiernos,
están siendo desarrolladas en etapas avanzadas, eliminando el anonimato de las transacciones y utilizando tecnologías biométricas para vincular identidades a transacciones. La inteligencia artificial monitorea comportamientos en tiempo real, algo que se acentuó por la pandemia, acelerando nuestra dependencia de sistemas digitales para interacciones económicas y sociales. Lo que antes parecía ficción distópica se ha convertido en nuestra realidad cotidiana, preparando el camino para el mismo sistema que Daniel profetizó hace 2500 años: el surgimiento de un último imperio mundial. La escena clara de la visión de Daniel presentó una inmensa estatua que el rey Nabucodonosor contempló y que se volvería un símbolo poderoso de las civilizaciones a través de las eras. La cabeza de oro fino representaba a Babilonia. El pecho y los brazos de plata simbolizaban a los medos y persas. La barriga y los muslos de bronce se referían a Grecia, y las piernas de hierro retrataban el dominio de Roma. Sin embargo, fue la parte de los pies, constituida de hierro mezclado con barro, la que reveló algo crucial sobre la etapa final de los imperios humanos: una federación inestable de naciones donde la debilidad se entrelaza con la fuerza. Este retrato resalta la naturaleza frágil de los posibles acuerdos entre las naciones, como el hierro se niega a mezclarse con la arcilla. La extraordinaria predicción de Daniel sobre la fragmentación del Imperio Romano fue comprobada a través de la historia, ya que, a pesar de innumerables intentos de unión, mediante matrimonios, conquistas y alianzas, estas naciones nunca lograron reunirse de forma permanente. Hoy, sus descendientes, principalmente en Europa, aún enfrentan la búsqueda de la unidad, inmersos en instituciones supranacionales como la Unión Europea, mientras simultáneamente lidian con crecientes tensiones nacionalistas, como la metáfora expresada en la imagen de los pies de hierro y barro. Más fascinante aún es que Daniel previó este imperio dividido como la fase final antes de una intervención divina. La visión de la piedra, cortada sin la ayuda de manos humanas, que golpeará la estatua en los pies, pulverizando todos los reinos, resuena fuertemente con los eventos contemporáneos. Las dinámicas geopolíticas recientes, desde el Brexit hasta la creciente tensión entre las naciones europeas debido a la inmigración, la economía y la soberanía, ilustran cómo esta profecía se ha desplegado de manera impresionante. Lo que inicialmente podría parecer un caos está, de hecho, reorganizándose de manera meticulosa, siguiendo las pautas de un patrón predicho milenios atrás. A medida que Daniel avanza, la figura de los 10 reyes, que surgen de la cuarta bestia, intensifica su visión sobre el nuevo orden mundial. Estos 10 gobernantes formarán una confederación de poder en los últimos días, y de entre ellos surgirá un líder final, distinto de los demás, hasta el punto de derrocar a 3 de los otros reyes. A lo largo de los siglos, los estudiosos han debatido sobre la identidad de estos 10 reinos, reflexionando sobre si representan una configuración específica de las naciones europeas, una división regional global, o una coalición de poderes militares y económicos. Sin embargo, lo que es notable es que en tiempos recientes comenzamos a observar el surgimiento de estructuras de gobernanza global verdaderamente significativas. El Foro Económico Mundial promueve abiertamente su ambición de un gran reinicio, mientras que las Naciones Unidas fomentan la gobernanza compartida para abordar desafíos globales. Organizaciones transnacionales están adquiriendo autoridad en asuntos que antes eran de responsabilidad exclusiva de estados soberanos. Esta reciente pandemia demostró cómo los patrones de gobernanza pueden ser reconfigurados en respuesta a crisis emergentes. Así, no es difícil imaginar que futuros desafíos, sean ambientales, económicos o geopolíticos, acelerarán aún más este movimiento hacia una centralización de poder. La realidad es que el mundo no está simplemente desmoronándose al azar. Se está realineando de acuerdo con las profecías milenarias, creando la base para la alianza de 7 años que marca el engaño final. En el centro de la 70ª semana de Daniel,
encontramos una alianza extraordinaria, un pacto que será confirmado con muchos durante una semana, un acuerdo de 7 años que, bajo la guía de este gobernante final, inicialmente parecerá traer estabilidad y paz, especialmente para Israel. Esta alianza será tan impactante que permitirá la reanudación de los sacrificios judíos, lo que implica la reconstrucción del templo en Jerusalén, actualmente ocupado por santuarios islámicos. ¿Cómo podría lograrse algo tan complicado en una región tan volátil? Sorprendentemente, los recientes acuerdos de Abraham han demostrado que normalizaciones inesperadas entre Israel y naciones árabes pueden hacerse realidad, especialmente con la mediación adecuada. Sin embargo, en el núcleo de este acuerdo está la cuestión: ¿qué compromisos y concesiones están involucrados? Dentro de 3 años y medio, la configuración geopolítica puede cambiar drásticamente, llevando a una nueva era de tensiones y cuestionamientos, reflejando una vez más la precisión de las profecías de Daniel y su relevancia en nuestro mundo contemporáneo. Este líder romperá su acuerdo, profanando el templo y iniciando una persecución sin precedentes, un periodo que Jesús describió como una gran tribulación, sin paralelo desde el inicio del mundo, y que no volverá a ocurrir. Durante generaciones, esta profecía parecía imposible. Israel había estado ausente como nación independiente durante casi 2000 años, y Jerusalén se encontraba bajo control extranjero. Sin embargo, la idea de la restauración de los sacrificios judíos y la resurrección de Israel como nación se materializó en 1948, cuando Jerusalén retornó al control judío en 1967. Organizaciones como el Instituto del Templo han hecho preparativos meticulosos, reuniendo todos los elementos necesarios para el servicio en el templo, desde utensilios sagrados hasta vestimentas sacerdotales, jamás vistos en un esfuerzo conjunto en la historia. Estos factores convergieron, creando el escenario perfecto para el cumplimiento de las profecías de Daniel. La abominación de la desolación, un concepto central en las obras escatológicas de Daniel, fue identificada por Jesús como una señal definitiva de los últimos días. Por lo tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, lee y entiende. Los que estén en Judea deberán huir a las montañas. Este acto extremo de profanación del templo ocurrirá en medio de la 70ª semana, cuando el líder mundial rompa la alianza con Israel. Daniel describió que profanaría el santuario, aboliría el sacrificio diario y establecería la abominación de la desolación. Un cumplimiento parcial de esta profecía ocurrió en 168 a.C., cuando Antíoco Epifanes profanó el templo al sacrificar un cerdo en el altar y erigir una estatua de Zeus. Este evento histórico sirve como un prototipo para la profanación final que Jesús y Daniel previeron para los últimos días. La profecía específica exige la reconstrucción del templo judío, un proyecto que durante siglos pareció un sueño lejano. Sin embargo, actualmente vemos organizaciones dedicadas a este propósito. El entrenamiento de sacerdotes de linaje y la recreación de utensilios sagrados, junto con esfuerzos para la creación genética de una vaca roja pura, necesaria para las ceremonias de purificación. Estos preparativos indican que los eventos están desarrollándose en tiempo real. Las crecientes tensiones en el monte del templo, considerado el tercer lugar más sagrado del Islam y uno de los monumentos más sagrados del judaísmo, reflejan la centralidad profética de este espacio sagrado. Cualquier alteración en su estatus podría desencadenar exactamente el tipo de conflicto regional que precedería a un acuerdo de paz mediado internacionalmente, el mismo acuerdo descrito por Daniel. La visión final de Daniel va más allá de los imperios humanos temporales, ya que presenta la sucesión de reinos representados en la estatua siendo destruidos por una piedra cortada, no por manos humanas, que golpea los pies de la estatua, desmenuzándola por completo. Esta piedra se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra, simbolizando un reino divino que no será establecido gradualmente, sino por una intervención sobrenatural directa. En otra visión,
Daniel vio a alguien semejante al Hijo del Hombre acercándose al Anciano de Días, recibiendo dominio, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas sirviesen a su dominio. Un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. El término Hijo del Hombre fue adoptado por Jesús como su designación preferida, conectándolo directamente con esta profecía de Daniel. Su regreso marcará el fin de los sistemas humanos corruptos y el establecimiento de un reino de justicia y paz que nunca será destruido. La profecía de Daniel promete que los imperios opresivos y el sufrimiento humano no tendrán la última palabra. La historia avanza inexorablemente hacia un clímax y una renovación que irá más allá de nuestros mejores intentos de reforma social o progreso tecnológico. Las turbulencias y crisis políticas de nuestra era no son colapsos aleatorios, sino dolores de parto de una nueva realidad a punto de emerger, tal como Daniel previó para los últimos días. Aunque Daniel no menciona explícitamente el arrebatamiento de la Iglesia, sus profecías establecen la base cronológica para este evento crucial. La 70ª semana representa un período en el que Dios intentará nuevamente, específicamente con Israel y las naciones, después de la era de la Iglesia. Jesús conectó explícitamente los eventos finales con las profecías de Daniel, al advertir que, cuando veas la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, debes estar atento. Él comparó esto con los días de Noé, cuando el juicio llegó inesperadamente sobre una sociedad despreparada. Al igual que en los días anteriores al diluvio, las personas comían y bebían, se casaban y eran dadas en matrimonio hasta el 1900, momento en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que la inundación llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Esta referencia a las personas que están ocupadas con la vida cotidiana, paralelamente a la descripción de dos individuos en el campo, uno será llevado y el otro dejado, destaca la urgencia de la advertencia. Para aquellos que están familiarizados con las profecías, las señales que preceden a la 70ª semana de Daniel indican que el arrebatamiento, que ocurrirá antes de ella, está más cerca que nunca. La importancia de esta perspectiva no puede ser subestimada. A medida que los preparativos para el templo, la infraestructura para el control económico global y el realineamiento geopolítico descritos por Daniel se hacen visibles, el evento que precederá a la tribulación, el arrebatamiento de la Iglesia, puede ocurrir en cualquier momento. Jesús enfatizó repetidamente la importancia de permanecer alertas y vigilantes, afirmando, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Las profecías de Daniel ofrecen un contexto histórico y profético que nos impulsa a esta vigilancia. Cuando las manos de Daniel temblaban al sellar el pergamino, sabía que las visiones que había recibido se extendían mucho más allá de sus propios días, abarcando eventos que aún estaban por venir y un clímax cósmico que transformaría la existencia humana de manera fundamental. Muchos serán purificados y se mostrarán blancos, como él escribió, pero los impíos actuarán perversamente y ninguno de los perversos entenderá. En contraposición, aquellos que son sabios comprenderán. Esta distinción final es crucial en tiempos de creciente confusión. Las profecías de Daniel ofrecen una claridad extraordinaria, pero solo para aquellos dispuestos a estudiarlas con sinceridad. Como predijo, muchos permanecerán deliberadamente ignorantes o escépticos. Para nuestra generación, que tiene el privilegio de presenciar la convergencia de todas estas señales en tiempo real, las profecías selladas de Daniel finalmente se abren claramente. Israel, restaurado como nación después de casi 2000 años de exilio, y Jerusalén bajo control judío de nuevo. Al mismo tiempo, los preparativos para la reconstrucción del templo y la tecnología necesaria para implementar un control económico global están en rápido desarrollo, acelerando la transición hacia estructuras de gobernanza global y realineamientos geopolíticos que corresponden exactamente a las regiones mencionadas en las profecías. Esta convergencia no es una coincidencia, sino un desarrollo meticuloso de un plan divino, parcialmente revelado a Daniel hace 2500 años.
El llamado que emerge de estas antiguas profecías no es de pánico o miedo, sino una invitación a la vigilancia espiritual y a una moralidad comprometida. Daniel se mantuvo fiel en Babilonia, negándose a comprometer su fe, incluso bajo amenaza de muerte. Su ejemplo brilla a través de los siglos como una fuente de inspiración para aquellos que pueden enfrentar presiones similares. A medida que estas profecías se cumplan, debemos seguir nuestro camino con determinación hasta el final. Se le dijo a Daniel que descansaría y al final de los días se levantaría para recibir su herencia. Esta promesa final trasciende la turbulencia de los últimos días y ofrece una perspectiva eterna, junto a una esperanza inquebrantable para cada persona que reconoce las señales claras de la elección divina. Podemos distraernos con preocupaciones pasajeras o vivir con un propósito eterno, conscientes de que nuestra generación ocupa un lugar único en la línea del tiempo profética. Las profecías de Daniel no fueron dadas solo para satisfacer la curiosidad sobre el futuro, sino para inspirar e instigar fidelidad en el presente. Incluso cuando revelan un inminente juicio, también prometen una redención final y una renovación cósmica. Las visiones de Daniel nos recuerdan que la historia no es una secuencia caótica de eventos insignificantes, sino un relato divinamente orquestado que avanza inexorablemente hacia su desenlace predeterminado. El mismo Dios que reveló el futuro, a Daniel sigue siendo soberano sobre los eventos tumultuosos de nuestra era. La cuestión no es si las profecías se cumplirán. La historia ya ha confirmado la sorprendente precisión de Daniel. La verdadera pregunta es, ¿cómo responderemos cuando reconozcamos que somos la generación que presenciará el cumplimiento final de las profecías? La elección, como siempre, permanece en nuestras manos y debemos estar preparados.